En la emisora cultural de Pereira, Voces de la Cultura Universitaria, la información artística y cultural de la ciudad y de la región, con sus protagonistas. Presentación, Franklin Molano. Aquí estamos de nuevo en los 97.7. Estamos en las Voces de la Cultura como todos los jueves a través de la Remigio Antonio Cañarte. Hoy con un programa bien especial. Vamos a seguir hablando del cronista Luis Tejada, esta vez con el investigador en literatura Mauricio Ramírez. Bienvenidos. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Bien, estamos aquí con Mauricio Ramírez, periodista, escritor, con maestría en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira y investigador en el área de la literatura, y quien le ha seguido la pista muy en detalle a la obra publicada por el cronista Luis Tejada Cano, y con quien vamos a hablar un rato sobre la trayectoria de Luis Tejada Cano como escritor. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Franklin. Un saludo para usted y para los oyentes. Bien, ¿cuál fue como lo que primero le llamó la atención a usted de Luis Tejada Cano? Bueno, pues lo primero es que hay que mencionar que Luis Tejada realmente es uno de los vanguardistas colombianos. Siempre hemos hablado de Luis Vidales como el gran vanguardista colombiano, pero realmente bien mirado, pues además de Luis Vidales, pues ahí está Tejada, que con sus crónicas pues también introdujo una manera de ver la realidad muy distinta, introdujo temas muy distintos, y con su quehacer político y literario pues también significó un bálsamo para la cultura colombiana en ese comienzo de la década de los años 20. Bien. Ok, bueno, ¿cómo fue su encuentro con él? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo se topó con la obra de Luis Tejada? No, pues a Luis Tejada uno llega por varias rutas. Realmente, pues en las pesquisas que yo he tenido en relación con la literatura colombiana, pues me lo he topado también en mis estudios de comunicación social y periodismo. Pues Tejada siempre es un cronista obligado, y pues siempre me llamó la atención por su frescura, porque es que hay cosas que a uno se le pasan por alto. La primera de esas, por ejemplo, es que Tejada falleció de 26 años, es decir, era un jovencito cuando falleció. Y cuando uno lee sus crónicas y se da cuenta que han pasado 100 años o más, pues a veces es difícil creer que haya pasado todo ese tiempo, porque hay crónicas que se leen con mucha frescura por el lenguaje, por los temas y demás. Entonces, sí, el descubrimiento fue por ahí, obviamente también por las investigaciones que adelantó Mariluz Vallejo, por personajes también como Juan José Hoyos, a quienes tuve la fortuna de tener como profesores en la Universidad de Antioquia, y pues ellos han sido también unos grandes promotores de ese periodismo narrativo, y Tejada siempre está ahí en ese grupo. Bien. Ok, usted ha hecho ahí algo clave, es que Tejada pues fallece muy temprano, fallece muy joven. Entonces uno mire que la producción literaria de él es muy prolija. ¿Cómo puede uno explicar ese rendimiento en la pluma con un autor que lamentablemente se fallece tan temprano? Bueno, pues lo primero es que ahí hay una altísima dosis de talento, que el talento pues es un don. Pero yo estoy convencido de que pues el talento solo no lleva a ninguna parte. Hace falta unas circunstancias, y dentro de las circunstancias de Tejada pues está primero su crianza, porque Tejada pertenece a una familia que básicamente tiene digamos una tradición de pedagogos, no solamente su papá, sino entiendo que su abuelo materno Rodolfo Cano también era maestro, entonces eso, y eran además pedagogos de avanzada. Yo creo que eso también tuvo que ver en la formación, y bueno, ese circuito de relaciones que también tuvo Tejada, su educación, así hubiera quedado trunca en la normal,
yo creo que ayudó mucho a que él potenciara ese talento que ya tenía y todo ese interés por la actualidad, porque es que hay que pensar que el mundo no era el mismo, o sea, las posibilidades, me refiero, de acceso a la información no eran las mismas que hoy tenemos. O sea, enterarse de las noticias, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, era bastante difícil, había que estar metido en los periódicos, y había que estar muy enterado en lecturas. Las editoriales aquí, las librerías aquí no traían muchos libros de moda, y sin embargo cuando uno lee a Tejada empieza a encontrar que había una lectura de autores muy recientes, que había comprensión y conocimiento de temas muy recientes, como por ejemplo el futurismo y el tema de las vanguardias. Entonces eso es de las cosas que sorprende y que quizá todavía falta profundizar en la vida y la obra de Tejada. Vea que usted está hablando del talento, pero también habla de la familia. Entonces uno pues, también ahí se deduce que como que el círculo cercano de Tejada lo lleva hacia la escritura. Un poco quién rodea a Tejada para que también pueda escribir. Pues la verdad es que ese es un tema todavía por precisar. Es claro que él en Antioquia pues tuvo cercanía con algunos círculos literarios, pero pues acá en Pereira es realmente donde empieza a publicar, que hay un aspecto que en lo personal me ha llamado mucho la atención, y es que los biógrafos de Tejada, es decir, Gilberto Loaiza, John Galán y Víctor Bustamante, realmente pasan un poco de largo sobre la permanencia de Tejada en Pereira, y yo no creo que haya sido propiamente decisiva, pero sí creo que acá en Pereira estaban ocurriendo algunas cosas pues que por lo menos resultaban estimulantes para un carácter y un temperamento como el de Tejada. Ahí, por ejemplo, estaban personajes como acá en Pereira, me refiero, estaba Sixto Mejía, él aquí conoció a Luis Vidales, a Adel López Gómez, y bueno, tuvo que ver con algunos personajes que después se destacaron en Pereira, sobre todo como cronistas. Pero, por ejemplo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que cuando él va a hacer su sustentación en la Normal de Varones en Medellín o en Yarumal, en Antioquia, uno de los asistentes, por ejemplo, era el expresidente Carlos R. Restrepo, que había dejado de ser presidente hacía 6 años, y él fue como acompañante de Tejada, y creo que incluso ahí estaba Fernando González. Es decir, también había un círculo que yo creo que era el círculo que rodeaba al papá de Tejada, don Benjamín Tejada Córdoba, en quien también hay que reparar de una manera también muy cuidadosa. Y yo creo que todo eso es lo que en últimas hace que Tejada se interese. Aquí, por ejemplo, se decidió a publicar. Él hubiera podido publicar en Medellín, que sin duda en Medellín había un universo de publicaciones mucho mayor que el que había en Pereira, y llama la atención que allá no haya publicado nada, por lo menos no se ha encontrado nada hasta ahora, y que haya sido en Pereira donde él haya empezado sus publicaciones. Sí. También lo que uno puede encontrar es que Tejada tiene una relación con los periódicos, con el Espectador, y como que él tiene como un buen recibo en los medios impresos. Sí, claro, pues además porque era realmente el medio a través del cual se incidía sobre la gente. O sea, en ese momento los escritores solamente tenían 2 maneras de llegarle a la gente. Uno era organizando veladas literarias, que él hizo ese ejercicio,
pero también en los periódicos, y él entendió eso y por eso no solamente fundó periódicos, sino que además pues entendió que si quería hacerse un nombre, pues tenía que meterse en los principales periódicos del país. Lo intentó en El Tiempo, no funcionó. Afortunadamente El Espectador, que siempre ha tenido pues una concepción muy distinta de sus colaboraciones y demás, pues lo recibió, y ahí fue donde él hizo su nombre. Hay algo ahí con la forma de nombrar los textos, de escribir, de señalar su nombre. Hay unos donde escribe Liz, L-I-S, ¿no? Un poco como uno distingue a Luis Tejada. Pues es muy difícil, o sea, lo de Liz es porque uno pues se entera más o menos que esas eran guiños que seguramente llegaron por quienes lo conocieron y sus compiladores. Entre esos compiladores no hay que olvidar que también había un personaje que estuvo estrechamente ligado con Pereira, que es Hernando Mejía Arias, que fue el primer compilador de Tejada en la Biblioteca Básica Colombiana. Realmente yo creo que todavía queda un Tejada por descubrir, sobre todo en las ciudades, en los periódicos de las ciudades donde más o menos se sabe que él vivió. Porque por ejemplo acá en Pereira hay algunos textos adicionales a los que ya se conocen, publicados en el Glóbulo Rojo, pero hay un par de textos publicados en Bien Social. Hay una noticia, por ejemplo, que ya está pues plenamente confirmada, y es que Julieta Gaviria le obsequió a Emilio Correa Uribe, el director del diario en ese momento en Pereira, le obsequió la pipa y le obsequió la carpeta con todos los escritos que tenía Tejada y lo que llamaban el álbum, que supongo que era el álbum de crónicas que él había logrado reunir. Todo eso quedó en manos de Emilio Correa, y Emilio Correa generalmente en septiembre de cada año solía publicar crónicas de Tejada, y a veces seguramente cuando se quedaba sin material aprovechaba siempre y metía crónicas de Tejada, pero en esas pesquisas pues ahí es posible encontrar al menos unos 2 o 3 textos que no están en las compilaciones que se conocen de Tejada. Entonces creo que todavía hay un Tejada por descubrir, y realmente también por analizar y entender en su circunstancia, en su época, porque también hay una cosa que no podemos pasar por alto, y es que Tejada fue un gran promotor de las ideas socialistas en Colombia, y bueno, también ahí hay un guiño que uno podría encontrar en relación con Pereira, porque pues no se nos puede olvidar que Tejada coincidió en su momento histórico en Pereira con otro gran promotor de esas ideas socialistas, que era Ignacio Torres Giraldo. Claro. También, claro, Luis Tejada prepara la visita de María Cano aquí en Pereira. Pues sí, además porque María Cano era su tía. Entonces es que ahí hay un montón de relaciones. Tejada yo creo que los escritores nunca están aislados. Yo descreo mucho de esa idea pues de los escritores como unos ungidos por el Espíritu Santo, que aparecen de un momento a otro como si hubieran brotado de la tierra sin ninguna relación con ella. Yo, por el contrario, creo que el escritor está condicionado, no está determinado por el entorno, pero sí está condicionado por las circunstancias históricas, geográficas, sociales y demás que le corresponden, y eso sin duda puede rastrearse en la obra. Sí, bien. Vea que poco a poco hablamos de Pereira y como que hay un cariño de Tejada hacia la ciudad y de la ciudad hacia Tejada. Yo no sé si de la ciudad hacia Tejada. Lo que sí está claro es que Tejada llegó acá, encontró alguna gente que lo recibió. Había una tertulia que se reunía en la casa del médico Sixto Mejía, que hoy nadie sabe quién es Sixto Mejía, pero que fue un hombre bastante importante en la historia de la ciudad. En la casa de él se reunían, Tejada iba a leer a la casa de Sixto Mejía, lo que hace suponer que Sixto Mejía tenía una buena biblioteca.
Allá se reunían con personajes de la ciudad, con poetas como Eduardo Martínez Villegas, periodistas como Eduardo Correa Uribe, Adel López Gómez, que venía del Quindío, y bueno, es eso. O sea, yo sí creo que hace falta todavía que nosotros nos adentremos un poco en las ideas que estaban circulando en la ciudad en ese momento, que eso puede más o menos encontrarse en los periódicos y en lo que quizás se publicó alrededor de la ciudad, en las ciudades cercanas, porque pues Tejada empezó a publicar aquí. También está claro que pues, tuvo su relación con Julieta Gaviria, que era pereirana, o por lo menos pereirana por adopción. Y bueno, es una familia que también terminó tocando a Pereira. Benjamín Tejada fue el rector del Instituto Murillo Toro, que fue un colegio pues muy importante en ese comienzo del siglo XX. Y también no podemos pasar por alto que Tejada es primo de Lucy y Hernando Tejada, ¿no? Exactamente. Más o menos, no sé si se pueda como establecer cuántos tiempo estuvo Tejada en Pereira. Pues digamos, entre el momento en el que llegó y el momento en el que se murió, transcurrieron 7 años, pero no fueron 7 años en los que él permaneciera en Pereira todo el tiempo, porque Tejada llegó acá, estuvo un tiempo, se fue, estuvo en la costa, estuvo en Bogotá, incluso tuvo una temporada en Circasia, bueno, en muchos lugares, porque pues un rasgo de los escritores en esa época era que tenían una altísima movilidad, o sea, no solían quedarse en un mismo lugar. También porque tenían que, pues, era un poco la influencia del espíritu romántico, aventurero, y Tejada, pues, hizo eso. Él estuvo yéndose y viniendo. No creo que haya vivido más de un año corrido en la ciudad, pero sí tuvo, pues, una relación, además porque aquí estaba su familia. Sí, claro, un tipo totalmente errante. Sí, absolutamente, y bueno, pues tal vez el tiempo que más pasó fijo en esa época fue en Bogotá, pero pues también hay que entender que Tejada no era un hombre adinerado, realmente ellos vivían en unas condiciones bastante precarias, y quizá un poco esas mismas condiciones fueron las que llevaron a la enfermedad y a que él terminara sucumbiendo pues a la tuberculosis. Vea toda esa vuelta, ¿no? Medellín, Pereira, Calarcá, Bogotá, Barranquilla. Claro, incluso en Barranquilla hay una crónica que tiene un periodista famoso de esa época, que es Antolín Díaz, que cuenta las peripecias que ellos tuvieron que pasar en un pueblo de la costa, porque hubo un momento en que se quedaron sin dinero, entonces se inventaron una tertulia literaria que terminó siendo un total fracaso, porque pues se pusieron a hablar del cultivo del frijol y pues hicieron un montón de inventos, y la gente terminó aburriéndose y pues terminó por no pagar, y lo poquito que hicieron pues acabaron bebiéndoselo en una cantina cualquiera. ¿Y cómo se puede uno imaginar en 1920 viajar de Bogotá a Barranquilla y Barranquilla a Pereira? Pues solo imaginarse, por ejemplo, la manera como él llegó a Bogotá, porque el viaje de Pereira a Bogotá, cuando él se va a probar suerte, lo hizo caminando con Adel López Gómez. O sea, se fueron caminando desde Pereira hasta Bogotá. Y pues claro, llegar desde Bogotá a la costa no era tan difícil, pues, lo más difícil era llegar a Honda, porque ya después estaba el río Magdalena, pero pues sin duda también debe haber tenido mucho que ver el interés que tenía él de empezar a mover las ideas socialistas en Colombia, porque ese es un momento importante. Tan importante y tan notorio llegó a ser Tejada, que hay otro detalle que tampoco podemos pasar por alto, y es su cercanía con Benjamín Herrera, que murió por esos mismos días, por esos mismos años. Pero Benjamín Herrera, que había sido candidato presidencial en 1922, les financió a él y a José Mar, si no estoy mal,
un periódico que lo que buscaba era también empezar a mover ciertas ideas que eran las ideas afines a Tejada. Entonces, estamos hablando de un hombre completamente combativo, rebelde, díscolo, y que pues claro, no corresponde como a lo que uno llamaría el canon o la tradición de la literatura colombiana, y quizá por eso es que no ha llamado tanto la atención. Y a pesar de todo eso, pues ahí están sus crónicas que tienen una frescura maravillosa. Ya en vida Tejada, o la gente, si Tejada ya era reconocido, él estando ya pues, de 23 años, 24 años. Sí, claro, cuando él murió, de hecho, los periódicos registraron su muerte, el hecho de Tejada, además porque se volvió pues una lectura casi que obligada en El Espectador, porque él publicaba frecuentemente en El Espectador, ese era, digamos, su modo de vida. Él se ganaba la vida escribiendo para El Espectador y sin duda sus crónicas resultaban muy divertidas y llamaban mucho la atención en ese momento entre los lectores del Espectador. Lo otro es que es eso, también él se embarcó en el tema político, que yo creo que hay que hacer un énfasis fuerte. Y yo también creo que si uno empieza a buscar, hay un libro, por ejemplo, que publicó Germán Arciniegas, un libro de juventud que se llama Diario de un Peatón, y si uno lee esas crónicas empieza a encontrar ciertas conexiones con las crónicas de Tejada. Si uno empieza a leer muchas de las crónicas, por ejemplo, en Provincia, de un hombre como Emilio Correa Uribe, empieza a encontrar unas similitudes con Tejada. En Provincia, por ejemplo, yo encontré un cronista que le planta un poco como polémica a Tejada, y bueno, si planta polémica es porque de alguna manera genera incomodidad, y esas incomodidades a veces son la expresión de que hay otra persona que lo está leyendo, y bueno, eso son como las señales. Usted ha mencionado varias características, la frescura hoy después de 100 años, y ese punto de vista distinto, pero también hay algo ahí que usted ha mencionado, que es lo divertido, el humor de Tejada, la gracia. ¿Cómo usted define eso? Sí, claro, ese es el mayor rasgo, y yo creo que lo que le permite a Tejada, yo creo que hay dos rasgos fundamentales. Uno es que en medio de un país que estaba marcado, y que todavía un poco está marcado por la retórica, en literatura, donde la retórica además era un poco un valor estético, Tejada hace todo lo contrario, escribe sencillo, escribe además sobre los temas, viendo las cosas desde un punto de vista que nadie las ha visto antes, y viéndolas con humor. Entonces, por ejemplo, la crónica famosa sobre la cola, donde termina haciendo toda una reflexión de lo que el hombre, pues me refiero al ser humano, perdió en el momento en el que dejó de tener cola, como algunos micos, por ejemplo, o algunos animales, y de alguna manera lo que está haciendo es una reflexión sobre y está planteando unas preguntas sobre la humanidad. Otras crónicas, como por ejemplo la canción de la bala, que también está cargada de humor, pero también es una gran reflexión sobre el uso de las armas, y bueno, uno podría enumerar un montón de crónicas en ese sentido. El automóvil, ¿no? Que todos quieren tener carro, pero el man habla, Tejada habla de que el carro está varado. Sí, lo del caballo, o sea, es que yo creo que es la crónica famosa sobre los muebles, que dice que cuando uno sale de la casa, los muebles hacen fiesta y se mueven y adquieren vida propia, y bueno, eso yo creo que debió haber llamado la atención y despertado también en la imaginación de sus lectores, y yo creo que eso también era lo que
para mucha gente resultaba peligroso, ¿no? Porque es que a veces la capacidad de imaginación pues puede producir grandes transformaciones, y yo creo que en esencia personajes como Tejada son valiosos y es importante rescatarlos precisamente por esa capacidad de imaginar y porque nos desacomodan de las miradas que habitualmente hemos tenido de la literatura colombiana. Claro, y en ese sentido, pues claro, como es un tipo contracorriente, también debió generar un malestar. Sí, incluso yo creo que hay un rasgo, por ejemplo, también alrededor de su matrimonio, ¿no? Que está cargado de humor. O sea, el hecho solo de que él hubiera terminado pidiendo la mano de Julieta a través de una carta donde le dice al papá de Julieta que él se va a casar con Julieta, quiera él o no, pero que es mejor que quiera, porque pues de todos modos están enamorados, y que sin duda Julieta debía ser o sea, si Tejada tenía 24 años en ese momento que se casaron, Julieta debía tener unos 20, 22 años, o sea, realmente era una pareja bastante joven, y se van para Bogotá. Y la casa de Tejada termina siendo la casa donde llega León de Grave, donde llega Germán Arciniegas, Jorge Salamea, que todos eran unos jóvenes, pero allá llegan y se arman unas tertulias, que es allá, por ejemplo, donde él conoce realmente a Emilio Correa, que era un niño de 18, 20 años, que no lo había conocido tanto en Pereira, pero lo conoció allá en Bogotá, donde fue a estudiar. Entonces, yo sí creo que ahí hay un Tejada por descubrir. Yo sí quisiera insistir en esa idea. Sí, hablemos de los libros, que pareciera que no hay publicaciones, y uno revisa y sí encuentra una serie de libros. Claro, pues bueno, Tejada publicó su libro de crónicas, que lo publicó precisamente en 1924, poco antes de morirse. Después se hizo una reedición a comienzos de la década del 60. Luego se publicó el libro de Colcultura, Gotas de Tinta, que es una compilación de Hernando Mejía Arias. Y luego se hizo otra por parte de la Universidad de Antioquia, si la memoria no me falla, por Mario Escobar Velázquez, que fue el compilador. Y los trabajos más recientes sobre Tejada, y quizá la biografía, digamos en términos investigativos, más juiciosa, es la de Gilberto Loaiza. Gilberto Loaiza también publicó una compilación que es hasta ahora tal vez la más completa, pero yo creo que de todos modos todavía quedan muchas crónicas de Tejada por descubrir en esos periódicos que están refundidos en la provincia, sobre todo, que es primero seguirle la pista de las ciudades que visitó y luego empezar a buscar los periódicos para poder entender cuál es el impacto de la obra de Tejada. Hasta aquí la conversación con el periodista Mauricio Ramírez. Nos despedimos ya. Un saludo muy especial ahí, detrás de los cristales de la 97.7, a Andrés Fernando Alzate. Chao, hasta una próxima ocasión aquí en Las Voces de la Cultura. Sigan ustedes con la programación de la Remigio Antonio Cañarte.